Reconocemos que no ha sido sencillo, pero el Ejecutivo Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido librar tempestades internacionales, manteniéndose firme en nuestra exigencia para que se respete la soberanía nacional. Desde el 2018, la relación entre México y el mundo cambió. Volvimos a mirar al sur para exportar el mejor de nuestros productos, el humanismo y la política social como herramientas que ayuden a entender y atender el fondo de fenómenos y retos compartidos como la migración, la seguridad y el tráfico ilícito de personas. En el Senado de la República celebramos el esfuerzo realizado por el Gobierno de México para establecer el entendimiento bicentenario a fin de enfrentar con un nuevo enfoque más humano y social el tema de la seguridad. Hace unos días recibimos en la Cámara de Senadores a legisladores estadounidenses de diversos estados, quienes nos expresaron los temas de mayor interés y preocupación para su gobierno: comercio, migración, seguridad y política energética. Sabemos que en cada uno de estos temas el gobierno federal ha logrado avances significativos. Este es un momento clave para fortalecer la posición estratégica de nuestro país como parte del TEMEC. México es ya el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos, pero creemos que la actual coyuntura nos permitirá ir más allá para consolidar nuestra posición. La corta distancia geográfica entre ambos países es idónea para reubicar la producción y fortalecer la cadena de suministros. La nueva política exterior de México abre un panorama para tener un comercio con mayor justicia y equidad entre las naciones. Por estas razones, el grupo parlamentario mayoritario en el Senado de la República estará atento al desarrollo y a los resultados del diálogo económico de alto nivel que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 12 de septiembre entre los gobiernos de nuestro país y el de Estados Unidos. Sabemos que en esta reunión se revisará el avance de las prioridades que ambos países han fijado en materia comercial, como la ampliación de la producción en nuestro país de equipo médico, vacunas, semiconductores y microprocesadores. Otro de los temas que se discutirán será la producción de baterías para los automóviles eléctricos rumbo a la transición energética. En el Senado de la República se aprobó las reformas a la ley minera para que el litio fuera considerado patrimonio de la nación, y recientemente se publicó el decreto a través del cual se crea la empresa Litio MX. Por eso creemos que esta es una oportunidad única para que nuestro país se inserte en el proceso de producción rumbo a un futuro de energías limpias que permita un desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de intercambio comercial. Además, estos momentos continúan los trabajos del papel y de lo que México está haciendo en el panel que solicitó nuestro país y Canadá para resolver las diferencias con Estados Unidos en torno a la interpretación y aplicación de las reglas de origen para el sector automotriz bajo el TEMEC. El Senado de la República respalda la mayoría la posición del gobierno federal. Esto es que conforme al texto del tratado, la interpretación y aplicación debe permitir a los productores de vehículos de la región beneficiarse de los nuevos requisitos en materia de reglas de origen que prevé el acuerdo. Respecto al tema migratorio, el grupo mayoritario apoya la declaración conjunta que ambos países realizaron en la materia
para impulsar una migración ordenada, segura y regular, así como para atender las causas de raíz. En este sentido, nos mantenemos pendientes de los avances que se logren en la materia, especialmente de los compromisos adquiridos por parte del gobierno estadounidense respecto a la regularización de 11 millones de personas migrantes indocumentadas, a fortalecer el combate de tráfico de seres humanos y a revertir el título 42 e invertir 4,000 millones de dólares para atender las causas de la migración. Respecto al tema energético, esta mayoría parlamentaria dará seguimiento puntual a la solicitud que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México para iniciar consultas al amparo del TEMEC a fin de plantear una serie de preocupaciones sobre la política energética de nuestra nación. Consideramos que el presidente López Obrador tiene razón en la defensa de la soberanía energética y ahí estaremos a su lado. Estados Unidos considera que existe un trato preferencial a las empresas estatales en el sector energético, lo que se traduce, dicen ellos, en un trato discriminatorio para el capital privado. Los equipos técnicos tienen hasta el mes de octubre próximo para llegar a una conclusión. De lo contrario, el gobierno estadounidense o canadiense podrán solicitar el establecimiento del panel, lo que podría demorar la resolución hasta 2023. En referencia al tema de seguridad, hemos expresado frente a ellos nuestra inconformidad con las acciones tomadas por el Departamento de Estado de la Unión Americana, instancia que hace unos días actualizó su lista de alerta de viajes a México en rojo. No estamos de acuerdo con que así describan a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por el alto índice de delincuencia y posibilidad de secuestro. No estamos de acuerdo con estos pronunciamientos unilaterales que afectan el desarrollo de nuestros pueblos. Todos estos temas son complejos, delicados, primordiales para nuestro país. El Senado de la República es el responsable de la política internacional, de la revisión de la política internacional. Queremos expresarle, canciller, que le exprese a su vez al presidente de la República que caminaremos a su lado en el tema de la defensa de la soberanía y en el tema de la política internacional que ha diseñado. Y usted, de nueva cuenta, reciba nuestro aprecio por su trabajo al frente de la Cancillería. Bienvenido. Le voy a pedir primeramente que haga uso de la palabra el canciller y posteriormente le pediré a Héctor Vasconcelos conduzca y modere la reunión. Adelante, canciller. Gracias, senador Ricardo Monreal, senadoras, senadores, queridas amigas y amigos. Muchas gracias por sus palabras, senador. Y inicio este comentario sobre esta reflexión sobre la política exterior de México, agradeciéndoles la oportunidad que me dan de compartir en dónde estamos y cuál es la agenda que sigue o que tendremos los próximos meses por delante respecto a la política exterior de México. Diría yo, en primer lugar, que en el quehacer de la política exterior mexicana, como ustedes saben, un punto primordial tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, como aquí se mencionó, acertadamente. Entonces, ¿en qué punto estamos en esa relación bilateral? Ha habido muchos años la tendencia en nuestro país de suponer, y eso cambió a partir del 2018, que cualquier diferencia que exista con Estados Unidos pone en riesgo la política bilateral o la relación bilateral en su conjunto. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la estrategia que ha seguido México es evitar que eso ocurra. Es decir, cada uno de los temas que tenemos debe tener un espacio de resolución porque las diferencias van a estar ahí sí o sí todo el tiempo. Es imposible
que los intereses de México y de Estados Unidos sean los mismos en todas las materias al mismo tiempo, salvo que renunciáramos a cualquier independencia. Siempre va a haber elementos de diferencia, sean comerciales, sea la política de migración, sean las posiciones internacionales de México respecto a otros conflictos en el mundo, o cómo votamos en muchos temas en las Naciones Unidas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la relación con Estados Unidos sea la mejor posible y al mismo tiempo podamos defender nuestros puntos de vista que son distintos en muchos casos? También tenemos diferentes intereses comerciales. Quizá en Estados Unidos a una parte importante le interesaría que México no tenga tanta inversión de sus empresas. A otros les gustaría que no estuvieran aquí las empresas norteamericanas, que estuvieran en los Estados Unidos. O que México ya casi no tuviese una política energética propia. Inclusive debo decirles que cuando fue el tramo final de la negociación del Tratado de Libre Comercio, su actualización, que nos tocó la fase final entre la elección y la toma de protesta del presidente, ya prácticamente la fase final, pues había todo un capítulo respecto a energía que nos conduciría a una especie de mercado común energético, en donde México tendría que haber de plano renunciado a cualquier margen de autonomía en materia energética. Y asimismo, quizá en otras materias derivadas de ese capítulo. Bueno, ese capítulo se sacó porque se quitó. Esa fue una negociación muy compleja en su momento, casi imposible, y se llevó a cabo. El presidente fue muy firme en ese sentido, es decir, de ninguna manera admitiría yo ningún tipo de capítulo que restrinja las opciones de México en materia de energía, en general. Bien, pues entonces, dicho esto, les diría yo, la estrategia de México ha sido, después de la firma del tratado, desarrollar todos los mecanismos previsibles que permitan hacer compartimentos distintos en una relación que, como ya expliqué, es muy amplia, es casi una obra de arquitectura o de ingeniería, como se quiera ver, respecto a cómo vas a manejar la relación más compleja del mundo. ¿Por qué es la más compleja del mundo? Porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera, porque somos el socio principal de Estados Unidos y porque nuestras diferencias en lengua, en perspectiva política, son importantes. Lo han sido así toda nuestra historia. Entonces, la estrategia de México ha sido construir esos espacios que permitan reducir la simetría, aumentar la predecibilidad de los acontecimientos y, en su caso, cuando haya diferencias, establecer métodos arbitrales que lo que hacen es reducir la asimetría, porque si no los hubiese, si no tuviésemos paneles, pues entonces nos imponen una batería de aranceles y ahora estaríamos negociando en Estados Unidos ya con los aranceles impuestos, no habría límite. Entonces, esto lo digo porque veo que en algunos de los comentarios sobre el tema de los paneles hay contenidos negativos, es decir, no se está asumiendo que el panel es la mejor vía de resolución de conflictos entre México y Estados Unidos, como lo ha sido en el pasado en la Organización Mundial del Comercio. México ha presentado y ganado paneles importantes, por ejemplo, sobre el acero. Por cierto, lo ganó Jesús Seade. Entonces, ¿cuál es el estado que guarda la relación con Estados Unidos? Yo diría es una relación muy buena porque entendemos que tenemos una coincidencia estratégica. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Por lo que el presidente López Obrador planteó en Washington. En pocas palabras, la economía mexicana de una nueva realidad geopolítica y geoeconómica, que es la competencia entre regiones del mundo que quizá no se daba hace algunos años. Entonces habría que prever que los incentivos para invertir en México van a crecer muchísimo este año, el año que viene y los próximos 10, 15 años. Mucho. Y de hecho está ocurriendo y va a ocurrir cada vez a mayor escala. Entonces, si eso es así, entonces ¿cómo podemos manejar la relación con los Estados Unidos para mantener nuestra autonomía relativa?
Hoy en día México tiene la plataforma manufacturera más grande de América Latina y el Caribe, por mucho. Y eso se va a acentuar. Les pongo un ejemplo, breve. La industria aeroespacial en México está creciendo a un ritmo de 26% por cada 3 años. México hoy es el productor número 14 del mundo. Pero vamos a ser, cuando termine este gobierno, el número 12. Y para el término de la década, vamos a ser probablemente el 9 o quizá el 8. Esto significa miles de millones de dólares y significa muchísimos, también miles de empleos muy bien pagados y un desarrollo de valor de la economía de México que está en curso. Bien, entonces decía yo, eso va a seguir pasando. Ahora tenemos el diálogo económico de alto nivel que mencionó el senador Monreal. ¿Qué es el diálogo económico de alto nivel? ¿Por qué lo presiden las cancillerías? ¿Por qué no es una reunión de comercio? Pues porque se deriva ese diálogo, su reactivación, de un acuerdo del presidente López Obrador con el presidente Biden para que lo que acabo de describir se haga aceleradamente en las áreas que sí nos interesan. ¿Cuáles áreas sí nos interesan? Semiconductores, que en México no hacemos. Eso el año que entra vamos a empezar en México a hacer semiconductores, cada vez a mayor escala. Los semiconductores se fueron a Asia a fines de los 90. No, la opción México no se consideró. Se fueron allá. Bueno, eso vamos a tener otra realidad el año entrante, porque eso lo propuso el presidente López Obrador en la reunión allá en Washington. O el equipo médico, dice el presidente López Obrador, ¿cómo es posible que no podamos hacer un ventilador en toda Norteamérica? No sé si se acuerdan cuando fue la pandemia, lo que vivimos con los famosos ventiladores. Una cosa tremenda, ¿no? Jaime lo vivió de gobernador, con nosotros allá en Relaciones Exteriores. No teníamos ventiladores. Bueno, hay que hacer equipo médico, entonces hay que ponernos de acuerdo sobre eso. Electromovilidad, el otro tema que vamos a ver en el diálogo económico de alto nivel. ¿Por qué? Pues California acaba de decidir que en 2035 no se puede vender un vehículo a gasolina o diésel en el estado de California, el consumidor número 1 de vehículos en Estados Unidos. Entonces, marchas forzadas, 2035, adiós vehículos a gasolina en el estado de California. Por consiguiente, pues en otros muchos estados, ¿no? Se está recortando el tiempo. Para hacer electromovilidad necesitamos hacer baterías. Para hacer baterías necesitas tener minerales. Litio, ya se mencionó, es visionaria esa iniciativa de que México explore y maneje sus recursos en torno al litio. Y vamos a necesitar otros minerales que no los hemos desarrollado y probablemente en los océanos o en otros países del mundo lo tengamos que conseguir. Estados Unidos, por cierto, junto con Canadá, está haciendo una exploración en el Pacífico a gran escala que tenemos que tener muy a la vista. Bueno, esos temas somos los que se van a tratar en el diálogo económico de alto nivel que se llevará a cabo el 12 de septiembre. Oigan, pero ¿cómo pueden hacer su diálogo económico de alto nivel con todos esos contenidos tan importantes? Y al mismo tiempo en la Cumbre de las Américas decir no estamos de acuerdo con que no inviten a algunos países. ¿Por qué México puede hacer eso? ¿Por qué otros países no pueden? Yo diría, bueno, una primera respuesta es, en el caso de la Cumbre de las Américas, a mí me tocó exponer en el Pleno, en Los Ángeles, la posición de México, que en esencia, no se las voy a repetir porque ustedes ya siguieron esa información, en esencia es, México no acepta en una Cumbre de las Américas que un país decida unilateralmente quién asiste y quién no asiste. Todos los países de América deben de asistir. Y si tienes algo que decirle a algún país, pues se lo dices ahí. Es como cuando hicimos la cumbre de la CELAC, que vinieron todos los países, vinieron los jefes de Estado, estuvo Maduro de Venezuela junto a Luis de Lacalle de Uruguay. Tuvieron ahí una discusión, por cierto. Pero vinieron todos. México no dijo, tú no puedes venir. Vienen todos los países de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, caribeños. Bueno, eso fue lo que dijimos ahí en la Cumbre de las Américas, con todo respeto, y dijimos, esto se lleva discutiendo
Cuando menos desde 2012, que se había llegado a un acuerdo en Cartagena, y luego se ratificó, de que no se excluyera a nadie. Y 10 años después se volvió a excluir, pues lo teníamos que decir. Y eso independientemente de cuál sea tu posición sobre cada país. Lo que se está discutiendo es el principio de que nadie puede ser excluido, y menos porque un país lo decida. Entonces, ¿por qué podemos decir eso y al mismo tiempo tener el diálogo económico de alto nivel? Bueno, primero porque tenemos una coincidencia que ya expliqué, estratégica hacia el futuro, que es la seguridad de nuestras cadenas de valor. Es una ventaja para México, estar en donde estamos. De acuerdo, pero esa no es explicación suficiente. Lo puedes hacer también porque tu peso político y el respaldo que tiene el gobierno en su propio país, que es donde dice el presidente López Obrador, la política interior determina la política exterior. Muchos lo criticaron por decir eso. ¿A qué se refería? Pues la explicación de por qué puedes tener las dos cosas que acabo de explicar es porque tienes un gobierno que tiene un respaldo muy amplio. Si no lo tuvieses, no tendrías fuerza para hacer las dos cosas. Entonces se tendría que optar por algo similar a lo que vimos hasta 2018. El acto vergonzoso de invitar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos a Palacio Nacional a insultar a México, delante del presidente de México. Eso nunca lo habíamos visto en la historia. Pero es la lógica extrema a la que te lleva cuando no tienes la fuerza interior, no tienes el respaldo de la sociedad para tomar tus decisiones. Bueno, entonces, ¿en qué vamos con los Estados Unidos? ¿En qué estamos ahorita? Bueno, hay cosas, tenemos un diferendo sobre reglas de origen, cómo se interpretan las reglas de origen para la industria automotriz. Alguien dirá, ¿y por qué defendemos a la industria automotriz? Bueno, porque tenemos 1.200.000 empleos directos y somos el 6º productor mundial de vehículos automotores hoy. Tendencia a ser el 5º, pronto. ¿Por qué? Pues porque en México están las plantas más productivas de muchas de las empresas. Por ejemplo, de Ford, la número 1 y la número 2 plantas mundiales es Cuautitlán Izcalli y Hermosillo. Cuautitlán, que fui porque me invitaron, entre otras cosas porque quería yo ver el vehículo que hicieron las trabajadoras mexicanas, fue su iniciativa, hicieron un vehículo 100%, por primera vez en la historia, fabricado por mujeres, le ha dado la vuelta al mundo y es de aquí de México. Esa planta es la más productiva de todas, y así sucesivamente. O sea, la industria automotriz en México es un gran motor de desarrollo y tenemos los estándares de productividad más altos del mundo. No es poca cosa, lo que estamos diciendo. Entonces, todos los temas que les acabo de comentar, hay una diferencia sobre reglas de origen, que es cómo las interpretas, porque si las interpretas de una cierta forma, puedes perjudicar a toda la industria que está en México, ser un desincentivo hacia el futuro. Entonces México lo planteó. ¿Cómo se plantea esta diferencia? Pues por la vía correcta, prevista en el tratado, que es la Secretaría de Economía, lo presenta a USTR, que dirige la embajadora Tai, y después se hace un proceso de diálogos, de consultas. El incentivo es tratar de llegar a un acuerdo, porque el panel no te conviene, porque es un juego suma cero. En pocas palabras, en la sabiduría mexicana, más conviene o más vale un mal arreglo que un buen pleito. En esencia es lo que dice esta forma de tener paneles como última instancia si no llegas a un acuerdo. Yo diría que entonces la relación que veo, o que les puedo informar o compartir, es una relación bastante buena, pero tenemos diferencias y cada quien defiende sus puntos de vista y hay un método previsible para resolverlo. El otro día decía el embajador de Estados Unidos, es tiempo de resultados en seguridad. Bueno, yo le recordé, hay un plan, hay un entendimiento bicentenario, que es un documento que se negoció entre el Departamento de Estado y la Cancillería, con la presencia de las áreas de seguridad, siguiendo la misma lógica que acabo de hablar, que es ¿cuáles son los objetivos? ¿De qué eres responsable tú, Estados Unidos, y de qué soy responsable yo, México? Porque tú eres corresponsable de los problemas que hay. Y en ese entendimiento bicentenario se aprobó un plan de acción 2022, 2023, 2024. Por ejemplo,
Estados Unidos acepta contribuir con México para reducir el tráfico ilícito de armas a México. Es una obligación de Estados Unidos. Entonces la pregunta que yo le haría, y le voy a hacer al señor embajador ahora que nos veamos, es ¿cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas? Porque eso está en tu programa, mano. Programa que los dos países hicimos juntos y que además tenemos la obligación de informar. Por cierto, el próximo informe por parte de México será el día 5 de septiembre. Vamos a decir qué hemos logrado de lo que nos toca y Estados Unidos tiene que decir qué ha logrado de lo que a ellos les toca. Otro objetivo, reducir el consumo de estupefacientes en Estados Unidos. Otro objetivo, dificultar el envío de recursos de Estados Unidos donde se hace la venta a la última milla, o sea, donde se hace la venta, importante, ese cash flow, reducirlo hacia México porque nos queda problemas en México. Eso está en el plan. Entonces ahora ya no podemos hablar de que México no cumplió, ahora vas a tener que informar tú qué es lo que estás haciendo tú, porque en el plan de acción, que con mucho gusto está a su disposición, ahí está establecido lo que estoy hablando ahorita. Y por ende, los resultados son binacionales. Ya no son los resultados, Estados Unidos va a valorar y evaluar a México. Ahora los dos países vamos a tener que entregar nuestros resultados y ser evaluados por ambos países. Y qué bueno, yo celebro que así sea. Es un gran logro. Eso no existía. Otra vez, la unilateralidad no nos conviene. Todo tiene que ser previsible, plan de acción, acciones que te tocan a ti, que me tocan a mí, cómo se miden y cómo informamos a los dos países y a los dos congresos. Por ejemplo, el día 5 tendremos que enviarles a ustedes el informe de qué cosa fue lo que se hizo en el entendimiento bicentenario que le corresponde a México y que nos informó Estados Unidos que hizo. Por ejemplo, México presentó una demanda por armas a la industria de armamento, primera vez que se hace ante una corte en los Estados Unidos. Esto es muy relevante porque es el gobierno de México presentando un recurso contra industrias norteamericanas, Smith & Wesson, Colt. ¿Quién no conoce las pistolas Colt famosas? ¿Se acuerdan las películas del oeste? Sí. Bueno, entonces, todas esas empresas, es el gobierno de México el que lo está presentando una demanda ante una corte en Estados Unidos. Y esto es respetando su ámbito competencial, porque no pretendemos cambiar una ley de Estados Unidos. Lo que pretendemos hacer es, ustedes están produciendo armas que están dirigidas de antemano al segmento pro-narco o de plano involucrado en acciones de narcotráfico. Ustedes lo saben, están produciendo armas similares a las que aparecen en narcoseries o que se exhiben cuando hay detenciones. Inclusive puedes mandar a hacer tus inscripciones con el grupo delincuencial que tú quieras. Dice, oye, no, ponle cartel Jalisco Nueva Generación, te lo ponen hoy. ¿Cómo no va a ser eso reprobable? Y al mismo tiempo me dice tu embajador que por qué no se reduce la violencia. Entonces, lo que estamos diciendo es, a la corte en Massachusetts, esto se llama en tu legislación negligencia, es el equivalente. Porque el productor, por el hecho de crear, fabricar ese producto, está creando un daño a terceros. Nada más que esas terceras y terceros son ciudadanos mexicanos en nuestro territorio. Entonces va a ser un caso muy interesante. Desde luego que en la Cancillería se discutió mucho si se hacía o no, porque la personalidad jurídica es el gobierno de México. Entonces, vamos a ver qué sucede en la Corte de Massachusetts. Pero bueno, ¿esto quiere decir que se crea una tensión con Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque no estamos demandando al gobierno de Estados Unidos, estamos demandando a la industria que produce esas armas. Entonces, simplemente decir, en casi todos los campos, migración es otro. Por primera vez